¿Cómo están, alumnos del nivel A? Tengan ustedes muy buenos días. Vamos a iniciar hoy nuestra tercera clase, en el cual vamos a hablar en esta oportunidad acerca de la reproducción, ¿no?, dentro de los organismos vivos. Como ustedes bien saben, la reproducción, ¿no es cierto?, tiene como objetivo perpetuar a la especie, ¿no? Ahora, en los metazoos, es decir, en los animales, existen tres formas de reproducción: la asexual, la sexual y la reproducción alternante. Ahora, en cada una de ellas, ¿no?, se van a formar nuevos individuos para que la especie pueda continuar su proceso, ¿no? Ahora, existen algunas diferencias. Por ejemplo, en la reproducción asexual interviene un solo individuo y se realiza a partir de células somáticas, es decir, a partir de cualquier tipo de células, ¿no? La división en este caso es bastante rápida y los nuevos individuos que salen son genéticamente iguales, lo que nosotros conocemos como clon biológico. Dentro de la reproducción asexual vamos a ver cuatro tipos, ¿no?, dentro de los animales, ojo ya, solamente los animales: la gemación, la incisión, la estrangulación y la poliembrionía. En el caso de la gemación, ¿no?, se da específicamente en los pólipos, en los nidarios, ¿no?, los celenterios. Acá vamos a ver que las células del animal van a empezar a proliferarse, como podemos ver acá. Se proliferan, ¿no es cierto?, y dan lugar a un nuevo individuo, ¿no? Ahora, este nuevo individuo puede permanecer unido al individuo materno por un tiempo, o simplemente se separan, formando pues así las grandes colonias, ¿no?, como en el caso de los corales. Ahora, dentro de la reproducción asexual también tenemos la incisión o fragmentación, en el cual el individuo puede regenerar partes de su cuerpo, como podemos ver en el caso de la estrella de mar. Existen dos tipos de fragmentación: la arquitomía y la paratomía. En la primera, ¿no es cierto?, el animal se va a romper para poder generar nuevos órganos u órganos faltantes. En el segundo caso, primero se crean los órganos faltantes y después el organismo se separa. En el primero no hay una separación. Ahora, en el caso de la estrobilación, acá el individuo constantemente está produciendo nuevos individuos hasta que logren su separación. Esto se da a partir del eje transversal del cuerpo, ¿no? Es decir, como que presentan, miren acá, un corte transversal, ¿no?, como cuando cortas un pan, ¿no? Entonces se corta, hay un corte transversal y sale este individuo, ¿no?, como en el caso también del nacimiento de las malaguas, ¿no? Ahora, la poliembrionía. Poli significa muchos embriones, ¿no? Este tipo de reproducción es exclusivo en el armadillo, en el cual, una vez que hay una fecundación, los embriones van a dividirse genéticamente, ¿no?, y van a formar 4 embriones idénticos. Por lo tanto, los armadillos siempre van a tener pues sus 4 bebés, ¿no? Ahora, hablemos de la reproducción sexual. A diferencia de la sexual, en este tipo de reproducción no solamente intervienen dos individuos o hay la participación de los dos sexos, sino que se realiza a partir de células especializadas, es decir, exclusivamente gametos sexuales. Mientras que en la sexual puede suceder a partir de cualquier tipo de célula, en la sexual no. Se necesitan células sexuales. Ahora, por la misma forma que tiene la reproducción sexual de formar al nuevo embrión o al nuevo individuo, es un proceso bastante lento. Y además, un rasgo bastante característico, o el más importante diría yo, es que los organismos difieren genéticamente, es decir, existe la variabilidad genética. Ahora, el gameto, ¿no es cierto?, es la célula sexual. Estamos hablando de óvulo y espermatozoide. Ahora, las gónadas son los órganos sexuales propiamente dichos, ¿no?, pene y vagina. Ahora, existen animales, ¿no?, hermafroditas, que presentan a estos dos tipos de células en un mismo órgano.
A ellos se les llama ovotestes. Un ejemplo clásico es el caracol, pero existen muchos animales dentro de este reino, ¿no?, que presentan un hermafrodismo, como por ejemplo las, las, los parásitos intestinales. Ahora, se le llama organismo unisexual cuando el organismo o bien es macho o bien es hembra, y esto se da gracias al tipo de célula y gónada que presenta. Dentro de la reproducción sexual existe algo que se llama también la partogénesis, ¿no?, y la anfigonia. Esto se da exclusivamente en algunos insectos, no necesariamente en las abejas, también se da en los pulgones, se da en las larvas, ¿no?, y especies semejantes a estas. Ahora, en la anfigonia van a participar dos gametos, mientras que en la partenogénesis se va a llevar a partir de óvulos no fecundados. Y en esta parte, o acá mejor dicho, el huevo que no es fecundado va a dar a un individuo macho, ¿no?, lo que nosotros conocemos como los zánganos. Ahora, el huevo fecundado va a dar a las obreras y va a dar solamente a una abeja reina. Ahora, los gametos, habíamos dicho en los seres vivos, ¿no?, son las células sexuales propiamente dichas que se forman como producto de la división meiótica o la meiosis. Ahora, un ser vivo puede tener tres tipos de células sexuales, ¿no? Estamos hablando de la estructura, de la forma de estas células sexuales. Se les llama isogametos cuando tanto óvulo como espermatozoide tienen el mismo tamaño y poseen flagelos para que se muevan. Ahora, los anisogametos, ¿no?, se da o está presente en aquellos animales donde la célula femenina es más grande que la célula masculina, es decir, el óvulo es más grande que el espermatozoide, pero en este caso ambos se van a desplazar. Ahora, en los organismos oogametos, como en el caso de nosotros, ¿no?, la célula femenina es más grande que la célula masculina, y aparte que la célula femenina es inmóvil mientras que la masculina es móvil, ¿no?, como en el caso de nuestros óvulos y el espermatozoide de los varones. Ahora, no todos los organismos presentan un aparato reproductor sexual propiamente dicho. Esto va a diferir de acuerdo al grado de evolución de los seres vivos. Por ejemplo, aquellos organismos que se reproducen de forma sexual, ¿no?, llámese insectos, por ejemplo, ¿no?, machos y hembras, pero son menos evolucionados, no tienen un aparato reproductor, pero sí tienen células que van a modificarse en el momento que tengan que formar los gametos para su procreación. Ahora, existen otros organismos un poquito más evolucionados que presentan órganos reproductores primarios, es decir, presentan un pequeño órgano y algunos órganos accesorios. Ahora, en el grupo más evolucionado, como el caso de los mamíferos, los reptiles, las aves, ¿no?, ya tienen estructuras complejas, tienen un órgano copulador, ¿no?, tienen glándulas y tienen receptores. Ahora, en el caso de la partenogénesis, que es un tipo de reproducción sexual, acá se da exclusivamente en las hembras donde desarrollan óvulos sin fecundar. ¿En qué tipo de animales estamos hablando? Por ejemplo, hay una especie de lagartijas hembras que entre ellas se procrean, ¿no? También se da en algunos insectos. Entonces, esto da origen a un nuevo organismo y necesitan mucho de los estímulos ambientales. La partogénesis se divide en dos grandes grupos, la partogénesis meiótica y la partogénesis ameiótica. En la primera vamos a encontrar tres subcategorías, ¿no? Tenemos la partenogénesis arrenótoca, en el cual solamente nacen machos haploides, las hembras son diploides, ¿no? La partenogénesis telítoca, en el cual solamente nacen hembras, como en el caso de estas lagartijas tigres se llaman, ¿no?, el pez barnada también.
y la anfítoca, en el cual nacen machos y hembras por separado. Ahora, en el caso de la partenogénesis ameiótica, los óvulos se forman por mitosis. Ojo, en el caso de nosotros, ¿no?, los mamíferos, las aves, los óvulos y los espermatozoides se forman por gametogénesis, por meiosis. En cambio acá no, solamente los óvulos se forman por mitosis. Podemos ver, por ejemplo, acá el aparato reproductor masculino de la cucaracha, ¿no?, que en este caso es un invertebrado. Miren a qué altura están los testículos, los conductos, ¿no es cierto? Y incluso tienen un órgano copulador llamado edeago. En el caso del ser humano tenemos ahí el aparato reproductor, ¿no?, masculino. En todos los vertebrados, en todos los mamíferos sin excepción, presentan las mismas glándulas, ¿ya?, incluso en las aves y en los reptiles. Tenemos acá el testículo, ¿no es cierto?, que está revestido por el escroto. Dentro de él, justamente acá como lo pueden ver, se forman a los espermatozoides. Tenemos el aparato reproductor femenino, en este caso también de un insecto, en el cual podemos ver a los ovarios, ¿no es cierto?, al receptáculo del semen, ¿no?, y al lugar por donde se va a realizar la copulación. El aparato reproductor femenino, ¿no?, en los vertebrados es similar, ¿no?, en mamíferos, reptiles, anfibios, incluso presentamos, ¿no?, ovarios, óvulos, una trompa de falopio y un órgano copulador. Acá podemos ver a un óvulo, ¿no es cierto?, a un ovario, perdón, cómo es que libera un óvulo, ¿no?, para que pueda ser fecundado durante el proceso de coito sexual. Y por último tenemos la reproducción alternante, también conocida como la alternancia de generaciones. ¿Por qué se le llama así? Porque en ciertos organismos, como los pólipos y las medusas, la reproducción, aparte que se necesita de dos individuos, van a turnarse, ¿no?, primero con una reproducción asexual y luego con una reproducción sexual, para que finalmente se forme el individuo y puedan darse su separación. Bien, ahora que hemos terminado esta parte, vamos a desarrollar nuestra separata, ¿no? Ahí tenemos la reproducción, ¿no? Habíamos dicho que su principal objetivo es mantener la especie. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Ahí está, ¿no?, el número de individuos, a partir de qué tipo de células se forman, la velocidad del desarrollo y la genética. Entonces ahí tenemos las diferencias. En cuanto a lo que es la reproducción asexual, habíamos hablado de 4 de ellos, ¿no? Tenemos la gemación, la fragmentación, ahí están con sus respectivos conceptos para que lo puedas copiar. Tenemos la estrobilación y la poliembrionía, ¿ok? Ahí están entonces los conceptos para que lo puedas pasar a tu separata. Luego teníamos con respecto a la reproducción asexual, ¿no? Habíamos visto acá de que los seres unisexuales, ¿no?, son aquellos seres que presentan un solo sexo por separado de acuerdo al tipo de gónado, de acuerdo al tipo de órgano sexual. En el caso de los hermafroditas, ¿no?, se da en aquellos animales que presentan a las dos células sexuales, se les llama ovotestes. Profesora, ¿y en los humanos también se da el hermafroditismo? Sí, se han dado casos, son muy raros los casos, pero sí, ¿no?, se ha dado. Puede tener de repente el cuerpo de un varón, ¿no?, pero presenta también los órganos femeninos o viceversa. Ahora, según el tipo de célula sexual,
podemos ver que existen los isogametos, anisogametos y oogametos. Nosotros estamos acá, nosotros somos oogametos. La diferenciación va a depender del tamaño y del movimiento, ¿no? Eso es lo que va a diferenciar a los tipos de células sexuales, el tamaño y el movimiento. Ahora, según su grado de evolución, habíamos visto, ¿no es cierto?, que los animales pueden presentar o no órganos y aparatos reproductores. Algunos no presentan órganos. Acuérdate que gónada es órgano, ¿ya? Algunos, como no presentan órganos, van a modificar sus células en el momento de la procreación. Otros presentan órganos reproductores primarios, mientras otros, como nosotros, ya presentamos una estructura mucho más compleja y avanzada. Con respecto a la partogénesis que se da en algunos animales, habíamos dicho que pueden ser de dos tipos, ¿no es cierto? Puede ser una partogénesis meiótica o una partogénesis ameiótica, en el cual juega un papel muy importante el óvulo, ¿no? Por ejemplo, en la meiótica pueden existir machos haploides o hembras diploides por fecundación. En la telótica, en la telítoca, las hembras fusionan sus óvulos. En la anfítoca ya vemos la diferenciación, ¿no?, de machos y hembras. Mientras que en la meiótica se forman óvulos por mitosis, ¿no? Recordemos que la célula madre origina dos células hijas idénticas. Y finalmente la alternancia de generaciones que se da en los nidarios, en el cual está la participación de dos individuos y se fragmentan, ¿no? Como que ¡ploc!, se cortan para poder alternar de forma asexual primero y luego la forma sexual. Bien, vamos a desarrollar la separata. Yo voy a trabajar de la 1 a la 20. Como hoy día no van a poder participar de forma oral, ¿no? Entonces, de la 21 en adelante la vas a trabajar tú. Y una vez que me lo envíes, bueno, por cada respuesta correcta te estaré considerando un punto para tus orales. Bien, entonces me dicen la primera pregunta. ¿Cuál es la propiedad de conservación que presentan las células asexuales? Se le llama la regeneración, ¿no? Incluso algunos dicen, ¿será que regeneración es sinónimo de inmortalidad? A ver, ¿qué piensas tú? ¿Qué es la totipotencia y qué cosa ha logrado? Bueno, ahí está, ¿no? Es la capacidad que tiene una célula para mantener el crecimiento de los tejidos. Por lo tanto, logra el crecimiento de este nuevo individuo, específicamente lo que es el feto. ¿Qué organismo no presenta totipotencia? Lógicamente que el virus, ¿no? Los virus no son considerados organismos. Organismo que produce yemas como nuevos individuos, estamos hablando de gemación. ¿Qué sucede durante la fragmentación? Bueno, los trozos de un organismo forman nuevos individuos, ¿no?, que lógicamente son idénticos porque es un tipo de reproducción asexual. Los dos tipos de fragmentación habíamos visto que son la arquitomía y la paratomía, ¿no? Mientras que en uno se regenera el órgano, en el otro se regenera el órgano pero a la vez se separa. ¿Qué parte de la célula se rompe durante la esporulación? Bueno, la parte que se rompe es la membrana celular, ¿no? Se rompe la membrana y las nuevas celulitas salen. Esta número 8 es lo mismo que está acá, ¿no? Entonces podemos ver que es una fragmentación. Ahí está. ¿Qué significa alternancia de generaciones? También hemos estudiado, ¿no? Es la reproducción de forma sexual y luego de forma sexual en los nidarios. Poliembrionía significa varios embriones. Justamente esta es la esporulación, mira, ¿no? Las nuevas células rompen la membrana y salen, ¿no? Este tipo de reproducción generalmente se da en aquellas células que van a atacar a otras, ¿no?, produciendo enfermedades, como por ejemplo la toxoplasmosis.
invertebrado ovoteste, uno de ellos es el caracol, ¿no? Ya que la misma gónada produce óvulos y espermatozoides. Existen más animales ovotestes, a ver si lo investigas y quizá por ahí me mencionas algunos para que te lleves algunos puntitos. La partogénesis es propia de las abejas y se lleva en el óvulo no fecundado. La mitosis es considerada un tipo de reproducción sexual, ¿no? Porque en una de las tantas partenogénesis se forman óvulos a partir de la mitosis, ¿no? En nosotros es a partir de la meiosis, ¿ya? A ver, vamos a jalar por acá. Okay. Tipo de reproducción en donde el organismo produce nuevos seres de forma constante, tenemos la estrobilación, ¿no? A ver, gameto, ¿qué cosa era? Célula sexual. Gónada, exacto, era el órgano sexual. Y cigote se le llama a la célula fecundada. ¿Cuál es la ventaja de la reproducción sexual? Fácil, ¿no? Permite la variabilidad genética. Siempre se van a heredar las mejores características de los padres. Y la fecundación, bueno, es la unión del óvulo con el espermatozoide que darán lugar al cigoto, ¿no? O huevo también se le conoce con ese nombre. Al nuevo ser entonces se le llama huevo o cigoto. También lo van a encontrar con el nombre de cigote. Ahora, la fecundación interna se da pues dentro del organismo, ¿no? Y se da en animales terrestres, mientras que la fecundación externa se da fuera del organismo y es exclusiva de los animales acuáticos. Bien, entonces toda esta parte que está acá me lo vas a desarrollar y ahí te voy a dar tus puntos, ¿ya? Para que puedas subir tu nota, ya que hoy día no voy a poder participar contigo, ¿ok? Entonces, chicos, eso sería todo por hoy. Cuídense bastante y nos vemos el día martes en la clase de razonamiento verbal. Nos vemos, bye bye.